Bueno, pues buenos días a todos los asistentes a esta sesión de hoy, en el que nos va a hablar el doctor Juan Antonio Gómez Patiño, que viene del Hospital de Puerta de Hierro de Madrid, del servicio de la sección de Radiología Vascular Intervencionista, y nos va a hablar de la pancreatitis, en concreto del manejo multidisciplinar de la pancreatitis aguda necrotizante y del papel que tiene en ello el radiólogo intervencionista. Pues nada, Juan, cuando quieras, te escuchamos. Muy bien. Buenos días a todos, muchas gracias. Es un placer otra vez poder participar de estas sesiones tan didácticas y nada, espero que os sea de mucha ayuda lo que vamos a comentar hoy. Vamos a empezar. Comparto pantalla. Muy bien, pues nada, en principio vamos a repasar un poquito lo que es la pancreatitis aguda. Es un proceso inflamatorio reversible del páncreas que puede ser local o afectar tanto al tejido peripancreático como a órganos distantes. La presentación de esta enfermedad puede ser como un episodio aislado o como episodios recurrentes. La patogenia depende fundamentalmente de dos procesos. En primer lugar, se describe una activación del tripsinógeno que pasa a tripsina intrapancreática en lugar del duodeno y hay una deficiente eliminación del mismo. Como segundo proceso, hay una extravasación de la lipasa pancreática que conduce a la necrosis grasa peripancreática. Todo esto da lugar a una respuesta inflamatoria desproporcionada que puede ser o bien local o bien sistémica, con desarrollo de un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico que lleva a una insuficiencia orgánica o multiorgánica. Como de todos es sabido, la etiología fundamental de esta enfermedad es la colelitiasis y el alcohol. También se han descrito otros factores como el tabaco, la obesidad o la diabetes mellitus tipo 2. La presentación clínica principalmente suele ser dolor en cinturón, náuseas y vómitos. En los pacientes posquirúrgicos esta presentación puede estar ausente. Se han descrito signos clásicos como el Gray-Turner o el Cullen, que son equimosis periumbilicales o en uno o ambos flancos, que no son patognomónicos. Se pueden ver también en la rotura del aneurisma de aorta abdominal y en otras enfermedades. La clásica clasificación de Atlanta. Para resumir la presentación clínica de esta enfermedad, se realizó en el año 92, la última revisión es de 2012, en la cual se define la gravedad y la descripción de las complicaciones locales. En cuanto a la pancreatitis necrotizantes, tenemos dos tipos de complicaciones locales dependiendo del tiempo. Cuando se desarrollan menos de 4 semanas, hablamos de colección necrótica aguda y si es un tiempo de evolución mayor de 4 semanas en necrosis encapsulada. Este tipo de colecciones van a ser heterogéneas, con zonas de aspecto líquido y aspecto sólido. En la colección necrótica aguda no habrá una pared definida y en la necrosis encapsulada habrá una pared bien conformada, gruesa y con realce tras la administración de contraste. Para el diagnóstico de esta enfermedad, el paciente tiene que tener 2 de 3 criterios: dolor abdominal típico, un aumento de los niveles normales de amilasa o lipasa mayor de 3 veces el límite superior y los hallazgos típicos en el TAC con contraste. Se describen dos tipos fundamentales, la edematosa intersticial y la necrosante, que se da en un 5 o un 10% de los casos. Y las complicaciones, como hemos dicho, se dividen en locales y sistémicas. Hay dos fases diferenciadas en la enfermedad, una fase temprana que se desarrolla en 1 a 2 semanas, en el que la gravedad va determinada por la insuficiencia orgánica es mayor o menor de 48 horas, y una fase tardía en la que hay una persistencia del síndrome de respuesta inflamatorio sistémico o presencia de complicaciones locales. Esta fase tardía solo se da en los pacientes a partir de moderadamente graves y la gravedad viene determinada por la insuficiencia orgánica persistente. La definición de la gravedad, hay 3 grados: leve, moderada o grave. En la grave, el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico da lugar a una insuficiencia orgánica persistente en los primeros días que tiene una mortalidad del 36 al 50%. Si a esto se sobreañade la infección de la necrosis, la mortalidad es extremadamente alta.
Es crucial en estos pacientes en la admisión de la urgencia predecir su gravedad para realizar un tratamiento precoz y determinar si el paciente requiere o no ingreso en UCI. Para esto se han desarrollado scores con datos clínicos y de laboratorios. El más importante o el que más se usa es el score de Marshall, que aquí podéis ver, en el que se valoran parámetros respiratorios como la presión parcial de oxígeno, parámetros renales como la creatinina sérica y cardiovasculares como la presión sistólica. La presencia de 2 o más puntos en este score en cualquiera de los sistemas define la presencia de un fallo orgánico. En cuanto a las pruebas de imagen, la principal sigue siendo el TAC. Hay dos índices, un índice de gravedad del ATC y otro índice de gravedad del ATC modificado. Es importante resaltar que la gravedad en el TAC no es evidente hasta los días posteriores. Aquí podemos ver el índice de gravedad por tomografía modificado, que valora fundamentalmente la inflamación pancreática y la necrosis parenquimatosa pancreática. Dependiendo de los hallazgos, se dan unos puntos y en la pancreatitis grave, el paciente debe sumar entre 8 y 10 puntos en esta escala. En cuanto a las pruebas de imagen, la ecografía debe ser la prueba de imagen de primera línea. Nos sirve para diferenciar pancreatitis litiásicas y no litiásicas, valorando la vesícula y la vía biliar. La CPRE la pongo entre interrogantes porque únicamente se debe hacer de urgencia en pacientes con colangitis aguda. En nuestro centro, desgraciadamente, no tenemos disponibilidad de CPRE urgente. Si no, la siguiente opción es hacerla durante las primeras 24 horas y en algunos casos hemos tenido que ir de guardia a hacer alguna colangio transparieto-hepática para poner un drenaje biliar cuando el paciente no podía aguantar por la inestabilidad del cuadro. Y también se ha empleado con ecografía el contraste para ver el grado de necrosis pancreático. Como hemos dicho antes, el TAC sigue siendo la principal técnica, no se debe realizar en la valoración inicial, salvo que haya un diagnóstico incierto. Lo óptimo es hacerlo pasadas las 72 horas, sería ideal hacerlo entre los 7 y 21 días desde el inicio del cuadro clínico. El protocolo debe incluir cortes finos menores o iguales a 5 milímetros. Se debe administrar entre 100 y 150 mililitros de contraste no iónico con un flujo del contraste de al menos 3 milímetros por segundo, realizar una fase pancreática y una fase portal. En el seguimiento se debe reducir la radiación y hacer solo fases portales. Es necesario realizar estudios multifásicos en el caso de que sospechemos hemorragia, presencia de pseudoaneurismas o isquemia mesentérica. La resonancia también tiene su papel, pero una menor disponibilidad. Los protocolos deben incluir secuencias T1, T2 sin y con saturación de la grasa. Esto nos sirve para diferenciar colecciones y grasa retroperitoneal. Las secuencias eco de gradiente 3D sin y con contraste nos dan la misma información que el TAC con contraste para definir la gravedad del cuadro, y la colangio-RM se debe reservar para casos de obstrucción, dilatación, presencia de variantes anatómicas o complicaciones como la desconexión del conducto pancreático. Es importante también resaltar este artículo en el que explica muy bien cuál es el papel del radiólogo de imagen en el diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda. Este otro artículo de Abdominal Radiology, donde nos dice cuándo y cuándo no debemos realizar las pruebas de imagen. Bueno, no os voy a comentar en detalle lo que está aquí subrayado porque es parecido a lo que hemos comentado en las diapositivas anteriores. También me gustaría resaltar estas guías de la Asociación Americana de Gastroenterología que dan 15 consejos, de los cuales yo he resaltado algunos que me parecían fundamentales en el manejo de esta enfermedad. El primero y más importante es el manejo multidisciplinar de la misma, en el cual deben estar implicados gastroenterólogos, radiólogos de imagen, intervencionistas, cirujanos, intensivistas, especialistas en nutrición y en enfermedades infecciosas. En todos los pacientes se debe evitar la antibioterapia profiláctica
y cuando se indique antibioterapia debe ser de amplio espectro, siempre cuando se sospeche necrosis infectada, carbapenemes, quinolonas y metronidazol. No se deben dar antifúngicos de rutina y la PAF no será necesaria en la mayoría de los casos, ya que los parámetros de laboratorio y la evolución y características de las complicaciones locales de las colecciones o bien agudas o encapsuladas nos pueden indicar claramente la sospecha de infección. Esta diapositiva es para explicaros que desde el año 2021 tenemos un protocolo de pancreatitis aguda que se presentó en sesión general en nuestro hospital, y a partir de este protocolo se desarrolló un chat en el que estamos incluidos varios servicios: digestivo, cirugía, radiología intervencionista y y los compañeros de la UCI. A través de este chat hacemos una discusión del manejo de los casos, y también ha sido importante el desarrollo de un personal de enfermería entrenado, tanto en radiología intervencionista como en planta, para el manejo de los drenajes percutáneos. En las guías de gastroenterología también es importante resaltar para la evolución del paciente la nutrición precoz. Siempre la nutrición de estos enfermos debe ser por vía oral, a no ser que siempre que el paciente no tenga náuseas, vómitos, un hilio severo u obstrucción intestinal. Si la nutrición oral no es posible, se debe poner una sonda nasoyeyunal a los pacientes. Nosotros también lo hacemos en radiología intervencionista, guiado por fluoroscopia, y la nutrición parenteral debe ser la última opción en estos enfermos. El drenaje y la ionecrosectomía, si la necrosis está infectada, también se puede indicar en pacientes con necrosis pancreática estéril si la evolución clínica es mala. La necrosectomía siempre se debe diferir al menos 4 semanas. El drenaje percutáneo se considera todavía de elección, ¿vale?, en pacientes con necrosis encapsulada en los que no esté indicada cirugía ni endoscopia. Este drenaje también se puede hacer de forma combinada con el endoscópico si la extensión de las colecciones es hacia las goteras parietocólicas y pélvicas, y también como rescate en la colección residual postquirúrgica. Cada vez es más frecuente la colocación por parte de los compañeros de endoscopias de stent metal autoexpandible transmural o stent plásticos para realizar irrigaciones. Aquí os enseño el dispositivo Axios, que es un stent metal autoexpandible que se coloca por vía endoscópica a nivel transmural gástrico, que tiene un calibre interno muy grande y que permite un drenaje de colecciones de alta consistencia. Y aquí en este otro enfermo que tiene colocada una prótesis biliar plástica, también tiene un drenaje plástico con una conformación de doble pigtail para evitar su migración a través de la pared gástrica. En estas guías también se discute un poco qué hacer: drenaje percutáneo o endoscópico. Ellos dicen que la frecuencia de fístula pancreático-cutánea es mayor si el drenaje es percutáneo que endoscópico, y que esto, al hacerlo endoscópico, pues no lo vamos a evitar. Yo no he tenido, luego lo podremos discutir, no he tenido ningún caso de fístula de estas características, y el drenaje se debe plantear en la necrosectomía de rescate, cuando se realiza un procedimiento quirúrgico y queda colección residual. En cuanto a las necrosectomías, la tendencia actual es hacer necrosectomía endoscópica directa, ya sea para hacer un rescate de un procedimiento endoscópico previo o percutáneo, y la cirugía mínimamente invasiva versus cirugía abierta debe intentarse la cirugía abierta, evitarla por su mayor morbilidad. En este artículo es importante tener claro que la evolución del paciente depende mucho del manejo que se realice del mismo en las primeras 72 horas. En este artículo del año 2018 señalan la importancia de esta enfermedad al constituir un grave problema económico. Describen un coste anual aproximado de 2.600 millones de dólares en Estados Unidos,
y en el manejo de las primeras 72 horas es, como hemos resaltado anteriormente, la detección precoz del fallo orgánico. Hay que hacer una buena rehidratación del paciente con Ringer o mejor con Ringer que con suero salino fisiológico. No se debe hacer profilaxis antibiótica, no colangio, no hacer CPRE salvo en pacientes con colangitis aguda. En los pacientes en que la causa sea litiásica se debe hacer la colecistectomía en cuanto sea posible, y en los pacientes con una causa alcohólica iniciar la deshabituación. Hay líneas de investigación actuales en el que se están intentando desarrollar test de laboratorio para ver de valor pronóstico, para identificar en el primer momento qué pacientes tienen riesgo de tener mala evolución, y desarrollo de terapias farmacológicas antiinflamatorias que sean capaces de disminuir el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Os quería enseñar un poco a través de un caso cómo es el desarrollo de este cuadro de una evolución tan tórpida en un paciente que ingresó de 63 años, eh, que acudió por cuarta vez en 15 días por un dolor epigástrico a la urgencia de nuestro hospital. Tenía un dolor de 9/10, y en cuanto a los antecedentes personales no tenía nada, o sea, ningún hábito tóxico, ni hipertensión, no enfermedades ni diabetes, no dislipemia, no enfermedades médicas de interés, no tenía cirugías previas ni tampoco tratamiento habitual. Es decir, era un paciente completamente sano. A este paciente se le realizó una ecografía abdominal el 19 de junio de 2021 en el que se le diagnosticó una colelitiasis sin colecistitis. No había dilatación de la vía biliar y el paciente tenía esteatosis. 4 días después se le hizo un TAC en una fase pancreática y portal en el que se le diagnosticó una pancreatitis aguda intersticial. Posteriormente, una semana después, tenía un empeoramiento radiológico y analítico, y se vio cómo había desarrollado una colección peripancreática líquida aguda de 12,8 por 8,5 centímetros, y tenía ya afectación del tejido peripancreático. Como había sospecha de necrosis infectada, en ese mismo día se le realizó un drenaje percutáneo. Aquí tenemos las imágenes de fluoroscopia con un poco de administración de contraste después de la colocación del drenaje, y aquí vemos el punto de entrada al lado del estómago y el extremo distal del drenaje dentro de la colección. Quería resaltar en este paciente que a partir de este momento y en su evolución, durante el periodo comprendido entre el 19 de junio y el 27 de septiembre, en apenas 3 meses, se le realizaron 43 pruebas de imagen, 10 TAC de abdomen pelvis, radiografías, 30 radiografías, 2 colangio-RMs, 2 ecografías de abdomen, 7 procedimientos guiados por endoscopia y 2 CPRs. Un poco para mostrar lo que habíamos resaltado en el artículo anterior sobre el grave problema económico que es esta enfermedad, y la importancia de realizar pruebas de imagen cuando sean estrictamente necesarias. Este paciente fue dado de alta unos 4 meses después de su ingreso. Estuvo ingresado en digestivo, en cirugía general, pasó un periodo de tiempo en la UCI por fallo multiorgánico, se le hizo una necrosectomía pancreática, se le hizo una colecistectomía el 30 de julio y se le diagnosticó una coledocolitiasis que podemos ver aquí, con unas pequeñas litiasis en la vesícula, en el conducto cístico y en el colédoco. Y también quería señalar en este paciente cómo se le intentó realizar una CPRE y la papila no era identificable por edema y estenosis duodenal. Estas imágenes no son de este paciente, sino que son de otro paciente en el que también realizamos un drenaje biliar, y la papila era intraduodenal. Con esto os quería señalar que a veces
lo que no se puede hacer por endoscopia, pues se puede hacer en la sala de vascular, y en este caso nosotros, que era otro paciente, le pusimos una prótesis biodegradable. En estas imágenes os quería enseñar cómo se realizaban, que ahora prácticamente no se hace en ningún paciente, necrosectomías abiertas. Aquí podéis ver la zona donde se ha extirpado la necrosis y los restos de un drenaje que pusimos antes al paciente, que no tuvo buena evolución. Y aquí podemos ver cómo los cirujanos, incluso por la alta consistencia, pues tienen que extraer con los dedos poco a poco las zonas de necrosis grasa. Aquí veis una imagen macroscópica de las zonas de necrosis grasa extirpadas, y cuando el paciente sale de quirófano, pues nos da una idea de lo cruento de este procedimiento y de la lenta recuperación de estos pacientes. Estas son las imágenes de TAC del paciente anterior, después de la cirugía, con los drenajes en ambos flancos, y aquí a nivel de la cabeza, adyacente a la cabeza del páncreas y subhepático. Este paciente en la evolución posterior tuvo que ser rescatado con un drenaje percutáneo, y además os quería señalar en este vídeo cómo la necrosectomía se puede realizar también a través de endoscopia. En nuestro hospital normalmente se realiza a través del espacio pararrenal anterior izquierdo, y aquí podéis ver la elevada consistencia del material que se extrae, que prácticamente es como una especie de cemento blando. Con esto os podéis hacer una idea de la dificultad que tiene el que un drenaje percutáneo pueda poder drenar este tipo de material. Bueno, en cuanto a los cuidados que recibió este paciente por parte de radiología intervencionista, en principio tenía empeoramiento radiológico progresivo sin colecciones drenables. Después del manejo quirúrgico se le colocó un PIC el 22 de julio, y como desarrolló una colección residual que no mejoraba después de la necrosectomía, pues se le puso un drenaje 12F en el espacio pararrenal anterior izquierdo el 9 de agosto. Desarrolló una fístula colónica, y en la fecha de alta se mandó a casa en revisiones ambulatorias con nuestro drenaje cada 15 días y con un recambio de catéter programado cada 3 meses si fuera necesario. Aquí en estas notas del paciente quería resaltar el desarrollo de los cuidados de enfermería en pacientes con drenajes quirúrgicos que se han desarrollado por parte de nuestra enfermería y se han transmitido a las enfermeras de la planta, porque es muy importante no solo cómo hayamos puesto el drenaje, sino cómo lo cuidamos posteriormente, porque puede ser un drenaje perfectamente colocado con un calibre grande, que puede ser muy útil, pero que puede ser también muy inútil si no se cuida adecuadamente y se obstruye en 48 o 72 horas después de su colocación. A colación de todo esto, mandamos una descripción de la técnica que realizamos para la colocación de estos drenajes a través del espacio pararrenal anterior izquierdo en el Congreso de Viena del año 22. Y es importante la descripción anatómica de este compartimento, que se encuentra justo por delante del riñón y por detrás del colon descendente, porque por gravedad y por su disposición anatómica, las colecciones peripancreáticas a veces se extienden a través de este espacio para alcanzar la gotiera parietoqueólica izquierda. Aquí os quería señalar un poquito el material que nosotros utilizamos como técnica de Seldinger para colocación de los drenajes en este espacio anatómico. Bien, utilizamos Acoustic con una aguja chiva y luego con una microguía, o utilizamos One Step. Utilizamos guías hidrofílicas
o guías de alto soporte, guías Steve, con dilatadores progresivos y con calibres progresivos de drenaje, incluso hasta 12, 14 o 16 F. Aquí describimos un poquito cómo hacemos la colocación del drenaje en este espacio anatómico, que sería un poquito de forma híbrida en el espacio superficial con la ecografía y en el espacio más profundo con fluoroscopia. Actualmente tenemos la posibilidad de hacerlo también únicamente con el angiógrafo, con un equipo Artis Phenom que tenemos, que nos permite, a través de un módulo que tiene de punción, Needle Guide, realizar este paso inicial con mucha precisión y evitando estructuras anatómicas que pudiéramos dañar. Aquí podéis ver un poquito resumido cómo se hace la técnica de la colocación del drenaje después de la punción. Vemos que estamos en la parte más periférica de la colección. A partir de ahí progresamos una guía con un catéter multipropósito. Hacemos un intercambio de la guía de bajo soporte por la guía de alto soporte. A partir de ese momento que tenemos ya la guía de alto soporte a nivel peripancreático, empezamos a dilataciones progresivas y la posterior colocación del catéter de drenaje. En muchos casos nos gusta poner no catéter de drenaje solo pigtail, sino pigtail, pero interno-externo, porque la cantidad de agujeros que tiene es mayor y nos permite dejar los agujeros en todo el espacio pararrenal y su comunicación con la gotiera parietocólica. ¿Vale? Y aquí ya vemos el control final, cómo está la disposición del drenaje a nivel de todo este espacio. Y aquí podemos ver un poco también en otro paciente cómo de forma progresiva se va aumentando el calibre de los drenajes hasta 12, 14, 16 y la alta consistencia del material drenado. Aquí podéis ver en imágenes de TAC cómo se distribuyen los drenajes. En este paciente veis también aquí el detalle de la sonda nasogástrica y vemos un poquito con reconstrucciones MPR oblicuas la disposición del drenaje, como habíamos visto en las imágenes de fluoroscopia. Esta imagen os la he puesto aquí para ver que vierais la fístula colónica que posteriormente se resolvió, que habíamos señalado en el paciente en la diapositiva anterior. Progresivamente esta colección residual, este rescate que hicimos del procedimiento de necrosectomía endoscópica, fue poco a poco reabsorbiéndose. Vemos aquí que ya prácticamente no existe colección y en el último control que se le realizó a este paciente el día 16 de diciembre, cómo se había resuelto completamente la colección residual. Y unos días después de este control se dejó el drenaje cerrado y se retiró definitivamente. Quería señalar en este artículo que la evidencia del manejo el manejo escalonado de esta enfermedad la evidencia científica está descrita desde hace muchos años. Este artículo del 2010 ya concluye que el manejo escalonado reduce el riesgo de complicaciones mayores y de muerte en comparación con la necrosectomía abierta, con significación estadística. Y en este otro metaanálisis también se describe en el año 2018 que el efecto del drenaje percutáneo disminuye el sangrado, la mortalidad y la duración de la hospitalización y del ingreso en cuidados intensivos, así como la fístula pancreática, el fallo orgánico, comparado con el tratamiento quirúrgico. Y al final lo que me gustaría que nos lleváramos a casa es que esta enfermedad es una enfermedad potencialmente muy grave que produce un elevado gasto sanitario, la importancia crucial de su manejo en las primeras 72 horas
incidir en que el manejo multidisciplinar es esencial y que debe establecerse en los centros hospitalarios un protocolo de actuación, que tenemos que tener claro cómo y cuándo hacer las pruebas de imagen y el papel crucial del radiólogo intervencionista, aunque cada vez este papel es más compartido y el intervencionismo endoscópico está aumentando en todos los centros sanitarios. Muchas gracias. Hola, bueno, pues muchas gracias, Juan. Una excelente presentación y actualización del tema. Bueno, y Gracias. ahora podemos tener un coloquio al que se van a unir también Pablo Rodríguez, que es radiólogo del Hospital de la Princesa, también con amplia experiencia en pancreatitis, y el doctor Jaume Codina Font, que es jefe de la Unidad de Radiología Vascular Intervencionista del Hospital Josep Trueta de Girona, y yo mismo como moderador del grupo. Pues bueno, tenemos una serie de preguntas en el chat. Eh, a ver si las puedo ver. Bueno, mientras las veo, te quería felicitar por la presentación. Y una primera pregunta que te quería hacer, Jaume, esto que comentabas, por ejemplo, al principio, que la ecografía es importante para como primera herramienta diagnóstica para estos pacientes, ¿no? Y has citado también la ecografía con contraste. ¿Hacéis ecografía con contraste a todos los pacientes? ¿La hacéis de forma selectiva? ¿Esta ecografía con contraste tiene alguna misión, por ejemplo, alguna función de reducir la cantidad de TCs que es necesario hacer estos pacientes, o cómo lo ves? ¿Cómo lo manejáis esto? Nosotros en nuestro hospital, la doctora Teresa Fontanilla, que supongo que es conocida por todos vosotros, Mucho. eh, siempre intenta potenciar el uso de la ecografía con contraste y en nuestro hospital sí que intentamos en los pacientes donde se pueda valorar, pues sí, el intentar disminuir el número de TACs y si es posible con la imagen que nos aporta la ecografía con contraste. De momento no se hace de forma rutinaria, pero sí en casos seleccionados. Quería preguntarte, Juan, ¿en qué casos lo hacéis? ¿Lo hacéis en qué contextos? ¿O en qué pacientes o en qué situaciones lo utilizáis? ¿O tenéis que utilizar la ecografía con contraste? En pancreatitis aguda, me refiero. Sí, pues fundamentalmente se realiza en pacientes donde en una primera aproximación eh, vemos un caso de litiasis, vemos el origen biliar y en el mismo acto, eh, porque ya hay sospecha de pancreatitis aguda analítica, pues se le pone contraste para ver un poco en un primer momento el grado de necrosis cuando no esté indicado en ese momento el realizar el TAC, ¿vale? ¿Y vosotros en intervencionismo la usáis para guiaros vosotros? ¿Sabéis si estar dentro de colecciones o de algún modo para apoyar vuestra intervención? ¿La usáis? Nosotros en intervencionismo, Sí. como tenemos tantas herramientas ahora con el nuevo equipo de fluoroscopia, con el contraste nosotros no la utilizamos. No la utilizamos de rutina para este tipo de pacientes, porque en realidad podemos hacer comprobaciones de si está bien o mal localizado el catéter con otros medios, pero sí que se puede utilizar, ¿eh? Sí, Como- os hago la pregunta al resto de panelistas, a Juan Ramón y a Jaume, si tenéis experiencia en esto, en utilizar la eco de contraste como guía o apoyo a intervencionismo, por ejemplo, incluso inyectando a través del catéter, ¿no? Endocavitario, aunque es una indicación fuera de ficha técnica, pero no sé si alguno tenéis experiencia o sabéis de algo al respecto. En, Yo en- lo en- mismo. en mi experiencia, es cuando se hace intervencionismo que de entrada solo crees de que lo vas a
hacer por ecografía y lo que dices tú, ¿no? O comprobación de cavidades o incluso llegar a ver mejor el catéter ¿no? en el camino, de que a veces cuesta, si lo rellenas con el contraste ecográfico y va bien. Normalmente si estamos en TAC o en fluoroscopia, considero de que la guía es mejor una imagen y fluoroscopia que la imagen del contraste ecográfico. Y en nuestro caso es muy excepcional el utilizar ecografía con contraste endocavitario, y es eso, es sobre todo si se ha colocado drenaje y se está manteniendo el drenaje con ecografía con controles, pues alguna vez se coloca, pero de estos pacientes, la mayor parte de ellos cuando se drenan por TAC, y los controles se suelen hacer por TACs sucesivos, ¿no? Alguna ecografía interpuesta. Mira, quería ir al chat y entonces aquí hay varias preguntas, muchas de Salva Pedraza, que por ejemplo nos pregunta que si es posible realizar un informe estructurado en la pancreatitis aguda necrotizante. Bueno, me la pregunta a mí, la pregunta es para todo el grupo de panelistas, ¿no? Pues empiezo yo. Nosotros no tenemos un informe estructurado para esto. La verdad es que es bastante variable, ¿no? La distribución de las colecciones. Lo que pasa es que sí que hay algunos parámetros que son cardinales, que sí que se podrían de alguna manera o estandarizar o por lo menos tener una plantilla para que todo el mundo las pusiera, ¿no? Sobre todo la descripción de las complicaciones en cuanto a las colecciones. Esto es básico, seguir los criterios de Atlanta, ¿no? Que definen muy bien cómo se tienen que leer las colecciones. Hay que leer si hay o no necrosis pancreática y hacerla más o menos la proporción de lo que hay. Hay que leer las complicaciones vasculares y hay que hacer una descripción que creo que es difícil de estructurar, de por dónde van las colecciones, hasta dónde llegan todos los infiltrados del retroperitoneo generalmente, ¿no? Y luego quizá dar un valor, ¿no? del índice de gravedad por TC, que también se podría estructurar. No sé vosotros cómo lo tenéis, los demás. Nosotros no tenemos tampoco un informe estructurado. Sí que a nivel de intervencionismo, sí que en la sección de abdomen pues, se intenta pues, cumplir los criterios de Atlanta dentro de los informes, pero sí que es cierto que de forma detallada la evolución y extensión de las colecciones, que a veces son muy anfractuosas, a veces son sólidas y líquidas parcialmente, me parece que es complicado, ¿eh? El seguimiento y ver en qué cuantía ha disminuido la colección y la evolución me parece difícil estandarizarlo. Yo igual, estoy muy de acuerdo en la posición de Juan Ramón. Nosotros concretamente en pancreatitis aguda no tenemos informe estructurado, sí en otras patologías, pero no en esta concreta. Pero sí que creo que en manejo de patologías muy concretas como esta, pancreatitis aguda, sí que es interesante tener cierta estructuración. Y sí que yo soy en la posición que comentas tú, Juan Ramón. Intentar un informe semiestructurado o al menos que recoja una serie de ítems, parámetros o variables que son importantes de recoger tanto en positivo como en negativo y que reclama el cirujano, el digestivo, etcétera. Y en mi opinión personal, también sin caer excesivamente en un informe demasiado encorsetado, que quede una cosa demasiado rígida, que no dé pie a una descripción más abierta, que a veces los casos son así, son complejos y a veces el radiólogo tiene que dar una serie de opciones más abiertas porque no es fácil encorsetar todo en un informe demasiado cerrado. O sea, es un poco mi opinión. Y en Girona igual, no lo tenemos y es esto, ¿no? Descripciones, bueno, de que no lo tenemos, vaya. Muy bien.
Luego hay otra pregunta en el chat también de Salva que nos pregunta, hemos hablado ya de la ecografía con contraste, yo creo que ya lo hemos respondido a esta pregunta. Y la siguiente es que dice que si el TAC de doble energía puede aportar valor para el diagnóstico y el manejo de la pancreatitis necrotizante. También me la pregunta a mí, lo pregunta al panel. Bueno, nosotros no estamos haciendo TC dual, eh, digamos que de rutina para estos pacientes, ¿no? Hacemos de forma muy esporádica. Eh, sí que es verdad que hay publicaciones, como siempre pasa en muchos ámbitos de la energía dual, que muestran cierta mejora, ¿no? A la hora de poder definir pues lo que son, en este caso serían las áreas de necrosis, ¿no? De diferenciarlo del páncreas normal. Igual te ayuda un poco, lo ves algo más evidente, pero creo que con el TAC convencional y eliminando entonces el trabajo extra que te proporciona, que cada vez es menos, pero bueno, el trabajo extra de pasarlo a la consola, de analizarlo y de obtener imágenes adicionales, en el manejo de la pancreatitis aguda, que a veces vas corriendo, ¿no? No sé si aporta algo que sea fundamental, ¿no? Que sea verdaderamente que incida en el manejo del paciente, que te cambie el diagnóstico por el hecho de utilizar energía dual. Eh, no sé, es una discusión que hemos tenido a veces en la sección y nunca nos ha quedado claro y meridiano que haya que utilizarlo, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros también, si tenéis una experiencia parecida o si lo utilizáis de rutina o es que a lo mejor no disponéis. Vamos, creo que en mi hospital no se está utilizando de rutina, se está manejando con el TAC convencional. Nosotros tenemos una TC de energía dual, pero no está en la urgencia, con lo cual de urgencia, las pancreatitis agudas no lo utilizamos. Sí que cuando están ingresados puede que caiga ahí, pero de momento no hemos encontrado evidencia de que sea algo que cambie absolutamente la aproximación, el manejo o nuestra visión, el usarlo o no. Sí que es verdad que bueno, es una herramienta extra, ¿no? En cuanto, como decías tú, Juan Ramón, la necrosis pancreática, incluso bueno, en complicaciones muy graves de isquemias intestinales. Bueno, si te puede ayudar, te puede aportar algo más, te marca más la diferencia entre tejido que tiene vascularización, que tiene yodo depositado y tejido que no lo tiene, haces sustracciones, ayuda algo, pero no es algo determinante y yo creo que no es algo que te vaya a marcar una diferencia abismal. Yo creo que con el ATC convencional se manejan bien. Es verdad que la parte nuestra buena es que nuestra ATC es una Philips y pasa todo automáticamente al servidor remoto, con lo cual solo con meterte en el servidor remoto ya tienes acceso a todos los mapas de baja energía o modificar tu energía que quieras y no hay que hacer mucho postproceso. Pero bueno, es verdad que si encima hay que hacer un postproceso o seleccionar qué pacientes envías o qué no envías o cuál seleccionas para hacer baja energía, pues eso ya te complica te complica el manejo y al final es más problema que solución. Claro, eso es una ventaja. Si tienes un equipo que ya te lo adquiere y luego puedes tú decidir si lo utilizas o no, es una gran ventaja porque claro, muchas veces lo que te pasa es que tienes que adquirirlo ya con otros equipos, ¿no? Que no son Philips, que no tienen estos problemas. Tienes que adquirirlo intencionadamente de forma con energía dual o con energía simple, ¿no? Con un tubo simple. Y entonces, claro, ya no puedes hacerlo a posteriori. Y esto también es un hándicap que tiene esto, porque muchas veces son pacientes que te corren sobre la marcha, venga, urgencias, rápido y lo hago ya y estoy pensando en muchas cosas y no es la energía dual lo primero en lo que piensas, ¿no? ¿Y tú, Jaume, cómo lo hacéis vosotros? No tengo experiencia y no lo utilizamos tampoco. Vale, vale. Y mira, tengo otra pregunta en el chat, que si se han realizado estudios de coste-eficacia del tratamiento intervencionista en la pancreatitis aguda necrotizante, también de Salva. Creo que ya has comentado alguna cosa, ¿no? De lo caro que Sí, representa todo esto. sí, yo creo que es una enfermedad que es un coste desorbitado, es una cantidad de pruebas de imagen brutal, como hemos visto en la presentación, y hay algunos artículos, aparte del que he mostrado en la presentación, que también hacen hincapié en eso, en el elevado coste, y yo creo que está más que demostrado que el tratamiento percutáneo o mínimamente invasivo disminuye mucho el elevado coste sanitario de esta patología.
Muy bien. Yo te quería hacer otra pregunta. Has hablado de los drenajes y de un poco del calibre de los drenajes, que poco a poco los vas aumentando hasta llegar hasta un 16F. Cuando abordas así el paciente inicial, ¿no? Que tiene una colección que o es muy sintomática o hay alta sospecha de que esté infectada y os piden un drenaje, que hemos comentado antes, que básicamente se aborda no por ecografía o principalmente por TAC. ¿Qué drenaje utilizáis así de primera instancia, ¿no? De primera instancia, si la colección nos parece, vamos, o la consistencia del material ya nos parece denso, mínimo solemos poner un 10 o un 12 de entrada. Y muchas veces, si es extremadamente denso y tenemos soporte anestésico y vemos que es posible técnicamente, incluso hacemos dilatación progresiva y podemos poner hasta un 14 o un 16 en el primer momento. O sea, si consideramos que no va a ir bien por la consistencia de la colección, se puede hacer, vamos, sin ningún problema, haciendo dilataciones progresivas de 2 en 2 French, se puede poner directamente el máximo calibre. ¿Y esto lo hacéis en el TAC o lo hacéis en la sala de radiología vascular? Lo hacemos en la sala de radiología vascular porque tenemos posibilidad ahora de tener imagen de TAC en Claro. las. Yo quería hacer un par de preguntas, si me permites, Juan Ramón, Sí, adelante, por favor. a todos los panelistas. La primera es si alguno de vosotros o en vuestros centros o servicios utilizáis índices de gravedad por imagen de manera rutinaria. Y la otra es si, como expertos en pancreatitis, podéis dar alguna serie de pinceladas o consejos a los asistentes sobre cómo identificar y diagnosticar lo que a mí me parecen a veces dos situaciones que me siguen pareciendo un desafío diagnóstico. Uno, la disrupción del Wirsung y la necrosis pancreática transversal, cuando el páncreas, digamos, se parte por la mitad y bueno, hay una disrupción absoluta del páncreas. Y la otra, la necrosis extraglandular, la necrosis grasa, ¿no? Que es muy frecuente, pero que a veces es complicada distinguirla de líquido simplemente que está desparramado por las gotieras. ¿Cómo identificáis con seguridad una necrosis extraglandular y la disrupción del Wirsung o necrosis transversal del páncreas? Yo creo que respecto a lo de la utilización de los índices, yo creo que en el hospital sí que utilizamos los índices de gravedad. Yo creo que sí que sirven para monitorizar un poco, tanto para ver un poco el grado, para ver la gravedad de la enfermedad y luego para monitorizar la evolución. Y luego, en cuanto a la disrupción del conducto pancreático, yo creo que ahí el papel de la resonancia yo creo que es la mejor técnica de imagen para, para diagnosticar este proceso. Y luego el tema de la diferenciación de la necrosis y la colección y ver que realmente es colección y que es necrosis del páncreas, que no realza, a mí eso me parece un desafío diagnóstico brutal. Me parece dificilísimo de apurarlo. Jaume, ¿quieres El- contestar? el- en nuestro caso, índices de gravedad sí que se manejan para evaluar la integridad del Wirsung, nosotros hemos hecho inyecciones a través del catéter para ver, pintar cola y pintar la parte de la cabeza y nos ha sido útil tanto para el diagnóstico como por intentar hacer tratamientos de ca- canalizar diferentes partes. Con lo cual, aunque el diagnóstico sea lo normal en resonancia, inyecciones directas a través del catéter nos han pe- permitido hacer diagnósticos y ser vías de tratamiento. Bueno, esto hay utilidad en fistulografía y Sí, pues practicarlo. está muy bien porque nosotros la verdad es que nos piden a veces estudios incluso de resonancia y de estimulación con secretina para ver la disrupción del conducto y la verdad es que sacamos
o sea, la información la sacamos del estudio morfológico, de la resonancia. Y la secretina, la verdad es que nos ayuda poco. No sé si alguien de aquí tiene alguna experiencia mejor, pero la verdad es que ponemos secretina para estos casos que nos lo piden y lo miramos con mucha dedicación, pero nos cuesta mucho sacar información clara, adicional, útil con la secretina y mira que es cara y entonces nos da ya mucho reparo utilizarla porque no siempre queda claro si hay una mancha más blanca que se fuga, ¿no? desde la cola del páncreas, desde el conducto de la cola del páncreas hacia la colección y esto nos cuesta mucho de valorar en el estudio dinámico con secretina. En cuanto a lo que comentabas tú de los índices, la verdad es que los utilizamos, pero de forma inconstante, ¿no? Muchas veces se hacen de urgencias estos TCs y entonces hay muchos radiólogos con intereses variados haciendo urgencias, ¿no? Con áreas de expertise, ¿no? y de dedicación que son diferentes a los del páncreas, y entonces no se están utilizando de forma reglada y continuada en estos pacientes mucho más cuando caen en el área de abdomen, eso sí, pero no es el caso siempre. Y sí, es lo que dices tú también, la diferenciación de una colección aguda, necrótica o no necrótica, pues es un problema y no te queda más remedio pues de esperar a ver cómo evoluciona aquello y si se limpia pronto y bien, pues no debería de ser necrosis. Y si permanece y es estable y ya te empieza a aparecer algún signo, pues es cuando lo confirmas más tarde, ¿no? Pero en el momento agudo inicial, pues a veces cuesta un montón. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Preguntaba Salva si hay herramientas de inteligencia artificial que pueden ser útil para el manejo de la pancreatitis. No sé si alguno de vosotros tenéis experiencia. No, Nosotros no. 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 En cuanto a pancreatitis aguda, no. Nosotros Y tampoco. y si existen guías internacionales estandarizadas para el manejo de la pancreatitis. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que hay algunas guías por ejemplo, el STEPAP es una idea muy clara de cómo deben manejarse las pancreatitis agudas, los índices que te permiten establecer cuándo ha de ingresar en los índices clínicos, ¿no? Cuándo ha de ingresar un paciente en la UCI y cuándo no, que eso también te ayuda bastante. Bueno, esto está bien. Salva, ¿quieres preguntar alguna cosa? No, yo creo que si te parecería bien, a lo mejor tendríamos que ir concluyendo ya, que son las 9 y que todo el mundo tiene. Bueno, si te parece bien, bueno, agradecerte a ti, Juan Ramón, tu excelente moderación y agradecer también a los expertos, a Jaume y a Pablo, y también agradecer a Juan su excelente ponencia. La verdad es que es un tema que nos preocupa a todos y yo creo que lo has explicado muy bien. Yo a veces intento hacer un pequeño resumen. Juan, yo creo que sobre todo nos has hablado de la importancia del tratamiento escalonado, ¿no? Intentar primero hacer el drenaje un poco selectivo y en algunos casos después que el cirujano después haga su necrosectomía. Y después también nos ha hablado del tratamiento en equipo, ¿no? Como has dicho, que hay que hablar mucho con endoscopia, con cirugía, pero con endoscopia sobre todo. Y a mí también me ha llamado la atención la importancia de formar a la enfermería, ¿no? Para el cuidado de los catéteres, ¿no? También has hablado del coste económico que tiene, en fin. Pero yo creo que este poner valor en el tratamiento escalonado y el trabajar en equipo quizás es lo que yo he aprendido más de tu exposición. Seguro que a lo mejor quieres añadir algo más. Juan, ¿cómo lo No, ves? no, no, lo has resumido perfecto y eso eran los dos puntos fundamentales que quería transmitir, que es muy importante para la evolución de los pacientes y sobre todo también tener en cuenta el intentar disminuir el coste económico y el no hacer por hacer. Perfecto. No sé si Juan Ramón, tú como moderador quisieras añadir también alguna cosa más o a lo que ha comentado Juan. No, genial, ha sido una puesta al día perfecta, muy clara y bueno, da pie a pues a ver cómo estamos cada uno en nuestro centro, ¿no? Y a ver qué podemos sacar de esta charla y de mejora para nuestra atención a estos pacientes, cada uno en nuestro centro, ¿no? Está muy bien. Y muchas gracias por ser una presentación excelente. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, Juan, seguro que contamos contigo en el futuro. Oye, y ya cerramos la sesión. Simplemente comentaros a todos que paramos ya por vacaciones de Semana Santa y volvemos el martes, no el lunes, el martes, y tendremos una sesión de Xavi Tomás que nos hablará de femoroplastia. Estáis todos invitados
Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias, Pablo. Y muchas gracias, Dani. Y nada, que tengáis un buen día de miércoles y una buena Semana Santa. Un saludo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Venga, Vale, nos gracias. vemos. No. Adiós.